Seguimos con Enfoque Matinal. Vamos a hablar de seguridad social, pero principalmente de los derechos y la defensa del afiliado a la seguridad social. Los más jovencitos no conocen de su historial de lucha con las mejores causas de este pueblo, ligada a la lucha obrera, la lucha sindical, la institucionalidad democrática. Ella es Nélcida Marmolejos. Ella es la directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Buenos días, Nélcida. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo? No tanto, 2 o 3 años. Que no nos veíamos. Mira, de una charla, conferencia que tú diste en estos días, yo saqué esta cita. Dice Nélcida: la Ley de Seguridad Social tendrá plena aplicación en la medida que los afiliados y la población en general tengan conciencia de su rol en el sistema dominicano de la seguridad social. ¿Qué hace la DIDA para ayudar a crear esa conciencia? Bueno, lo primero es que la DIDA tiene múltiples funciones dentro del sistema. Uno de ellos, como muy bien decimos, es tratar de llegar a la población para que las personas conozcan el derecho que tienen y en función de eso puedan reclamarlo. Las leyes por sí mismas no tienen razón de ser si las personas que son beneficiarias no saben a qué atenerse. Entonces, nosotros trabajamos en este programa, en esa conferencia, en charlas en las empresas, en los sindicatos, en las juntas de vecinos, con acuerdos interinstitucionales. Por ejemplo, esta noche yo tengo una conferencia en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana, con cientos de encargados de recursos humanos, empresarios, comunitarios, o sea, dirigentes sociales. Y, en definitiva, es el trabajo cara a cara que hacemos, porque usted sabe que hay otro trabajo que es el más productivo, el masivo, que es que nosotros menos hacemos, que es poder hacer una campaña sostenida en los medios de comunicación que permita que el afiliado pueda conocer sus derechos. Eso dado así porque usted sabe que nuestro presupuesto no nos permite estar utilizando este mecanismo que es sumamente efectivo y es de lo que viven todas las televisoras, los radios. Entonces eso lo oye mucho el público y nosotros no tenemos ese acceso de manera masiva. Entonces, en este interín, nosotros trabajamos en la concienciación de las personas y podemos sentirnos muy satisfechos porque en el tiempo que tiene la institución de creada, que es desde que viene la misma ley poniéndose en práctica, más de 10 millones de dominicanos y dominicanas han accedido al requerimiento de nuestro servicio, han recibido atenciones, se han elevado sus quejas y lo más importante de todo ello, por lo que nosotros hacemos énfasis en la necesidad de que la gente se empodere, es que todas las modificaciones, adecuaciones que se han ido tomando en el Consejo Nacional de la Seguridad Social o en su superintendencia para mejorar el acceso del afiliado a los beneficios que establece la ley, ha sido fruto de la presión que hace el afiliado ante la DIDA para que se le mejoren condiciones. Ahí está la ampliación del plan básico, ahí está ampliación de cobertura en una serie de cuestiones, aumento, o sea, una serie de beneficios, aumento, por ejemplo, en el sistema de pensiones, de la prescripción del tiempo para acceder a una pensión de sobrevivencia de 2 a 5 años, aumentar de 60 a 65 años la parte de la del beneficio que tiene la persona que trabaja, que son cosas que también lo decimos siempre, que están establecidas en la ley sin limitación, pero que las regulaciones que se han ido imponiendo para hacer viable la aplicación de la ley han ido recortándole beneficio al afiliado y que se han ido restaurando en la medida que la gente presiona por ese derecho y obviamente es un beneficio porque tienen conocimiento del mismo. Eso remite a uno a aquel concepto de la gobernabilidad, que cuando un gobierno no quiere afectar a un sector poderoso que lo puede dañar, y si no, es que hay que cuidar la gobernabilidad. Aquí todo el mundo tiene la percepción, una buena parte tenemos la percepción de que la ley de seguridad social fue un trajecito a la medida de ciertos intereses y no es casual que lo que mejor ha funcionado de todo es lo que favorece a las grandes empresas. Hay algo que uno no entiende. Si algo hace el Estado Dominicano es promover lo que hacen sus instituciones en los medios de comunicación. Aquí el Congreso, el Estado en general, el Congreso, las altas cortes, todo el mundo se anuncia y mucho. Ahora, lo que uno no ha entendido, ¿por qué el gobierno del PLD no ha utilizado el gran presupuesto que tiene de publicidad para que la DIDA tenga todos los millones, incluidos los de Don Chanflín,
¿En qué? En empoderar a ese ciudadano para que sea el ciudadano el que, cual Marcha Verde, le reúna 50.000 señores en las calles exigiéndole tal o cual cosa. Entonces, de repente uno le ha llamado la atención siempre la lamentable pobreza de la vida en términos de su capacidad para decirle al ciudadano dominicano, oye, empoderarlo. Oye, tú tienes derecho a esto, mira ahí la letra chiquita, mírala ahí, vamos arriba. Y el PLD gobierna, pasan los años y sigue la vida en olla. Bueno, recuérdese que esta es una ley que data del 2001, o sea, no estaba el PLD en el gobierno cuando se aprobó. Era el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Yo creo que la deficiencia que tuvo la ley en sus inicios fue no pensar en el afiliado y en el derecho que tiene, que la ley se hizo para ellos. Entonces, dos instrumentos que son determinantes para la existencia de la ley, que es el afiliado y su financiamiento, que están en las manos de la Tesorería de la Seguridad Social y de la DIDA, no fueron contempladas por el legislador para que se financiaran como se financian las superintendencias. Pero el PLD gobierna desde el 2004 absolutamente este país. Bueno, ahora se está haciendo un esfuerzo, y hay que reconocerlo, para que esa situación sea revertida, es decir, garantizar que tanto la Tesorería como la DIDA tengan autonomía operativa, pero también una autonomía financiera. Entonces, en ese sentido, el Poder Ejecutivo está trabajando una ley que, entre otras cosas, tocará eso, pero que está fundamentalmente orientada a garantizar uno de los grandes problemas también que tiene la Ley de Seguridad Social, que no se previó en sus inicios que iba a ser tan lesiva, porque está dejando a una gran franja de la población excluida cuando hablamos de las multas y las moras que hay que pagar al no pagar la Seguridad Social. O sea, hay unos recargos que se ponen que son por encima de lo que establece la ley. Entonces eso está llevando a que muchos empresarios pequeños, medianos y micro, que son los que más desconocen el mecanismo de la Seguridad Social desde el punto de vista administrativo, saquen empleados, no lo notifiquen, eso se queda en la base de datos de la tesorería, eso empieza a crecer una deuda y al fin de cuentas es mucho más lo que se debe en intereses de la mora que lo que debe la persona para sacar ese afiliado de su nómina. Y los demás, que es el gran mal, no pueden acceder aunque el empresario le esté pagando. Incluso, por ejemplo, en estos momentos, las instituciones del Estado, la Tesorería Nacional les retiene el pago de la Seguridad Social a muchas empresas, a muchas instituciones del Estado que una vez entraron en mora. Ese dinero no está siendo aprovechado por esos afiliados. Las empresas siguen estando en mora porque tienen unas deudas que no han podido ser honradas, y eso limita a que esas personas puedan acceder a la Seguridad Social. Entonces, todas esas deficiencias que se crearon al inicio de la ley, en este momento se está tratando de redimir, y nosotros esperamos que sea pronto, que los legisladores, aunque tienen una buena misión ahora, que es una revisión de fondo de lo que es esta ley, sin embargo, nosotros entendemos que debemos ir como Jack el Destripador por parte, o sea, ir viendo las cosas que son más prioritarias, como este proyecto que se está tratando de implementar, y que sigamos avanzando hacia otra etapa, porque realmente reformar una ley de golpe y porrazo entera es un poco difícil, sobre todo en un país que hay tanta dificultad desde el punto de vista de los intereses, como bien usted dijo, que se mueven alrededor de la ley. Recuérdese que la ley, yo soy de la que creo que tiene muchas cosas que son positivas, y que los intereses son lo que han hecho que esa positividad se convierta en negativo al no aplicarse, como ella dice, para beneficio de la gente. Nelsida, un tema muy actual, al cual yo creo la DIDA llegó tarde, pero muy tarde, la pensión de sobrevivencia. Ha sonado mucho desde que un diputado se le antojó mencionar eso. Y entre las opiniones está que a la DIDA se le dé el manejo de esos recursos. ¿Qué opinión tiene la directora de la DIDA al respecto? Me interesa mucho que me haga esa pregunta, y sobre todo en este canal, porque resulta ser que desde el año 2003, la única institución que ha hablado sobre los problemas de las pensiones y sobre ese problema en particular ha sido la DIDA. Y que si el Consejo, la Superintendencia y cualquier entidad del sistema ha tomado alguna resolución o ha mirado hacia allá, es por los reclamos que ha hecho la DIDA en el Consejo de la Seguridad Social, en los medios de comunicación y en todas partes. Somos nosotros los que damos las estadísticas y los que damos los números después que lo da la CIPEN, que lo validamos ante la opinión pública, diciendo qué cosas son positivas para la afiliada y qué cosas son negativas. Y si un diputado hoy, afortunado diputado, ha hecho énfasis en poner también eso al tapete, es porque nosotros nos hemos reunido en múltiples oportunidades con ese y con muchos otros diputados, poniéndole en sus manos esa situación para que
aunque sea con resoluciones, se tomen esos detalles. O sea, la vida siempre está donde tiene que estar, decimos nosotros, defendiendo ante el Consejo, ante la Superintendencia, los derechos de la gente, porque la gente va a reclamarlo, no porque a nosotros nos guste o no nos guste. Bueno, vamos al problema entonces. El problema de fondo es el siguiente. Usted sabe que el sistema de pensiones tiene una serie de exclusiones por resoluciones que no lo establece la ley. Hay un contrato póliza que rige la relación del asegurador con el administrador, que es el que determina reglas de juego que valide el Consejo Nacional de la Seguridad Social. En ese contrato póliza se han establecido regulaciones, como por ejemplo, que una persona, después que tenía 2 años de fallecido el trabajador, el afiliado, si la familia no reclamaba, y yo quiero decir esto muy claramente, si la familia no reclamaba, sus descendientes perdían el derecho a la pensión. Acuérdense que la ley establece que un descendiente que sea menor de edad hasta los 18 años y 21 si estudian, tiene derecho a una pensión de la persona fallecida. Si usted no se enteraba que esa persona estaba en una aseguradora de fondos de pensiones, en una AFP, si usted no se enteraba que él tenía un derecho acumulado, usted se enteraba 2 años después, entonces usted iba y decía, ya usted no tiene pensión. Eso no significaba que si el señor tenía 25 pesos ahorrados, esa administradora de fondos de pensión se iba a quedar con ese dinero. Nunca se ha dicho eso. Usted tiene derecho a acceder a ese dinero hasta después de 100 años, con los beneficios y la rentabilidad que la AFP le vaya produciendo. ¿Cuál es el problema? Primero, que en el caso de los 2 años nosotros decíamos que no podía prescribir así. Primero, por el desconocimiento que tiene la población de ese derecho, de ese beneficio. Entonces, obviamente que mucha gente ha fallecido del 2003 a la fecha que no se enteró que tenía ese derecho y ese dinero se perdió. El de las pensiones. El otro puede estar en su AFP y la gente puede irlo a reclamar. Se logró, con mucha insistencia, después de 13 años sostenido de defensa en el Consejo de la Seguridad Social, que se modificara el contrato póliza para que en vez de prescribir a los 2 años, la fecha de reclamo prescribiera a los 7 años. Entonces ahora, en 7 años, una persona no se entera, pero tiene derecho en ese tiempo a ir a reclamar. ¿Qué plantea la DIDA? Que no debe de prescribir nunca, porque los derechos sociales son imprescriptibles. La Constitución establece la imprescriptibilidad de los derechos en materia social. Y eso dice el PLD en sus programas de gobierno. Entonces nosotros creemos que todavía hay una tarea pendiente para quitarle ese plazo de prescripción. Pero ¿qué acontece con lo que estamos hablando? ¿Por qué hay dinero retenidos en las AFP y la gente no puede acceder a él? Por varios motivos. Espérate, retenido, pero ganando intereses. Sí, están ganando intereses, claro está. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos que hay una serie de trabas que evitan que la persona pueda acceder. El dinero es verdad, es del afiliado, está ahí, se lo van a devolver, pero ¿cómo? Primero, a nivel nacional, señores, salvo la AFP Reserva, que tiene algunas ventanas en el país, ninguna AFP tiene una oficina para que un afiliado vaya a hacer una reclamación. Ninguna. Cuando se iba a instalar estaban en todas partes. A la hora de instalarse y ya la gente afiliarse que está cautivo, no hay donde reclamar. ¿Y el Consejo no puede exigir la ley que dice, se haga eso? No, la ley dice que tienen que estar presentes en el país a nivel nacional. Ajá, la entonces, de pensiones es la que tiene que regular esa parte. ¿Y entonces? Bueno, nosotros lo hemos solicitado en varias oportunidades. Me consta que el superintendente ha estado haciendo normativa con ese fin, pero yo digo que la ley es para cumplirse. La ley no es para estar haciendo maroma. Entonces, eso hace, por ejemplo, y ahí es que vamos con el fondo, que una persona que vive en Puerto Plata, que su pariente le ha dejado 50,000 pesos en una cuenta, que se lo van a devolver y que está ganando rentabilidad, empiece a venir de Puerto Plata aquí y le digan, no, usted necesita esto. Y cada vez que viene le piden una cosa nueva. Entonces, son tantas las trabas que se ponen y tantos los viajes que tienen que dar, que obviamente esa persona dice, pero yo por 50 pesos, lo que yo tengo que gastar, 50,000 pesos, por lo que yo tengo que gastar de pasaje para trasladarme a la capital a hacer esa diligencia, yo lo dejo. Pero hay otra cosa. Si deciden de todos modos ir, y esa es la resolución que ha tomado el Consejo de la Seguridad Social, lo que ha destapado la olla de Pandora, como digo yo, es que Impuestos Internos le da a eso, de acuerdo a la ley, una categorización de herencia, a esos 50,000 pesos. Entonces el señor tenía 7 muchachitos. Entonces la señora tiene que venir para reclamar eso, a hacer una declaración en Impuestos Internos,
¿no? Una determinación de heredero, pagar unos impuestos, y la señora no sabía eso, y hace 2 años que el señor murió, entonces eso tiene una multa, una penalización, una mora. Cuando ven a ella le debe queda impuesto debiendo impuesto interno. Así sí es entonces, bueno, esa es una situación que es una traba que para fines sociales, como está concebida las pensiones, y lo que ahorra una persona chele a chele junto con su empleador para garantizarle una protección a sus hijos, desdice mucho de lo que es la protección social. Y el Consejo lo que pidió fue solicitarle a la CIPEN que le solicitara a la Dirección General de Impuestos Internos una flexibilización a los fines de que la gente pudiera acceder sin tantos requisitos. Pero seguiremos en la misma si el señor tiene que venir aquí o la señora aquí a la capital. Nelsida Marmolejo, sabemos si Nelsida Marmolejo se dedicara en este programa a contarnos los abusos, que no voy a decir vagabundería porque es una palabra muy dura, pero los abusos que se cometen contra el ciudadano de a pie dominicano. Se termina el programa y no has terminado, y tú no has concluido. Entonces, la reflexión que uno pregunta, porque de aquí es que salen, de esos abusos es que salen los Bolsonaro. Después dicen, vean, ¿y cómo ganó Trump? ¿Cómo ganó Bolsonaro? O sea, en el gobierno del PLD no hay una reflexión de tenemos aquí una ley, somos gobierno, controlamos el Estado, es un asunto tripartito, hay un derecho a veto que nos joroba todo, hay una letra chiquita para jorobar al ciudadano con truqueos como ese. Y yo sé que tú tienes muchísimas historias. Y el PLD, bien gracias, o sea, el gobierno del PLD, los PLDistas, o sea, no se habla de esto. Se va a seguir en este asunto, la vida va a seguir con esta pobreza, los elementos fundamentales a modificar en la ley, ya que se está hablando de modificar la ley de seguridad social. ¿Qué se va a hacer de verdad? Que mejore eso. Bueno, yo no puedo hablar por el gobierno del PLD, porque naturalmente la vida es una entidad del Consejo que la pregunta es eso, y que tiene un veto, o sea, el gobierno o los empresarios o trabajadores tienen un veto. Lo que nosotros siempre aspiramos es que esas tres fuerzas se pongan de acuerdo para impulsar cosas que sean positivas para la población, y que algunas veces no se ponen de acuerdo y que nosotros nos explicamos por qué, porque beneficia a todos. Entonces, con relación a las cosas que son importantes modificar, déjeme decir lo siguiente. Yo sería feliz y me sentiría prácticamente satisfecha si se cumpliera con la ley. La ley no tiene derecho a veto. Lo que pasa es que se está utilizando el veto como un subterfugio que yo creo que no es correcto. O sea, cuando la ley dice que dice esto, no me diga usted que los empresarios van a decir que no, que el gobierno va a decir que no, o los trabajadores. Usted la cumple y punto, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, se utiliza el sofisma del veto, y es lo que yo digo, para dejar de cumplir con responsabilidades. Por ejemplo, como que los afiliados al sistema, que pasan al sistema de pensiones, no tienen derecho a salud. No le dan salud. Eso es una inequidad social. Pero la ley dice que el segundo afiliado con derecho a seguro familiar de salud es el pensionado. Ahora, pero la parte de la ley, pero la parte de la ley, ¿por qué vetan eso? Sí, pero la parte de la ley que manda a la señora madre de 7 muchachos del señor que murió a ir a impuestos internos, eso sí se cumple. Ahí sí no hay problema. Nadie lo veta. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la ley tiene cosas positivas. Las resoluciones han cercenado la bondad de la ley, que tiene cosas que hay que modificar. Pero para que haya un primer nivel de atención primaria que abarate la salud, que garantice realmente salud preventiva, no hay que modificar la ley. La ley manda a que el sistema debió de comenzar por ahí, con un primer nivel de atención que garantice la salud de las personas, porque la seguridad social no es para curar. La seguridad social tiene que ser para prevenir y para disminuir gasto de bolsillo. Sin este requisito del primer nivel de atención primaria, señores, nosotros hemos encarecido el sistema de salud en primer lugar, y en segundo lugar hemos puesto al afiliado, a las personas, como cosas por acto, por persona, o sea, no se ha visto la integralidad. Entonces, ese tipo de situaciones no hay que modificar la ley para eso. Lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Entonces, yo soy de las personas que entiendo que pueden irse modificando aspectos. Por ejemplo, se hace un escándalo y se dice que las AFP se están quedando con el 30% de los beneficios de los afiliados. ¿Y quién dijo que la ley dice que es el 30%? La ley dice hasta el 30%. Lo que pasa es que comenzamos por el final y no por el 1. Entonces, bonito, lo que tiene que hacer el Consejo es sencillamente tomar decisiones. Y yo creo que el Consejo está embarcado en estos momentos en estudiar a profundidad. Por ejemplo, me satisface muchísimo decir que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales acaba de entregarle una de las mejores propuestas, más viable, más objetiva y más beneficiosa para la población al Consejo Nacional de la Seguridad Social con relación al primer nivel de atención.
si el Consejo asume esa propuesta, si todos los sectores caminan en función de la protección social, nosotros tendremos dentro de un año más tardar una seguridad social con una perspectiva totalmente diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y yo espero que así debería de ser. Nélida, cuando uno escucha hablar una protagonista del sector, se da cuenta que es grave, grave de muerte el problema de la seguridad social y de la salud referido al ciudadano de a pie. En ese sentido, yo quiero preguntarte con qué cuenta la DIDA. La DIDA, como entidad defensora de los derechos del afiliado, lo hace en calidad de abogacía, como son los abogados ustedes. Pero antes de preguntarte lo que quiero, me remito, yo estuve en estos días, en estos meses en gestión en mi AFP, por un problema de ingreso tardío. Y partía el alma la gente que iba, como tú decías, que le falta un sello, que el acta de defunción, o sea, tú veías esa indefensión de gente que viene de otros pueblos. Entonces, es un crimen, pero quiero preguntarte, ¿con qué cuenta la DIDA? Tú dices que tienen precariedad de recursos, ustedes están pidiendo como un 300% de aumento. ¿Ustedes cuántos abogados tienen? ¿Con qué cuenta la DIDA? Presupuesto de publicidad para educar a la gente en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las armas de reglamento? 5 millones. ¿Cuánto? 5 millones. Oye eso. Entonces, déjeme decirle, nosotros... 5 millones de pesos para promoción en los medios, ¿verdad? Sí, para todo, no solamente para promoción en los medios, para los sueltos, para los papelerías, o sea, hace un formulario de reclamación, eso va dentro de publicidad. Para un brochure, para un boletincito, para todo. Mire, lo que le voy a decir, nosotros a pesar de la precariedad nuestra, nosotros hemos tenido muchas personas que han sido solidarias con la institución y tenemos hoy 16 oficinas a nivel nacional. 4 de ellas comenzaron como aporte. Por ejemplo, en Bávaro, nosotros montamos una oficina, comenzamos con el aporte del sector hotelero, de los empresarios del sector hotelero, que en su local nos dieron un espacio para que nosotros pudiéramos irle a hablar a la gente de todo ese sector hotelero, que son más de 60.000 trabajadores afiliados que están ahí. Y duramos un tiempo, ya recientemente, hace un mes, inauguramos un local propio en Verón. Alquilamos un local en Verón, lo que realmente nos satisface porque estamos llegando a una población que necesita demasiada orientación y tiene muchísimos problemas. Ahí tanto los sindicatos de la zona como los empresarios aunaron esfuerzos y han apoyado la vida en esa región. En La Vega, nosotros hasta hace 2 o 3 meses estuvimos alojados en la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, en un local que ellos nos facilitaron con todas las comodidades para que estuviésemos ahí. En Bauruco acabamos de inaugurar una oficina que es con la anuencia de el senador Méndez, Rafael Méndez, que lo alquiló, una ONG que él asesora. La ONG alquiló el local y nosotros estamos funcionando ahí. Y tenemos proyectos con otros senadores y personas y ONG que nos están ofreciendo espacio físico para que la DIDA esté. El pobre Estado dominicano. Entonces tenemos 14 oficinas que están ya bajo nuestra jurisdicción con el presupuesto de la DIDA, que son 180 millones de pesos, para 250 empleados. Tenemos 4 abogados en la consultoría jurídica para 10 millones de afiliados, que se supone deberían de ser lo que están, pero tenemos 7 millones ahora. Tenemos como 20 o 30 orientadores, como 10 o 15 promotores, y las demás funciones que son transversales, que son la parte de planificación. Y de ese personal de 250 para atender a esa cantidad, yo debo de decirle que el Estado cambió desde el punto de vista de su gestión administrativa. Y la gestión administrativa del Estado conlleva ahora 15 comisiones internas de la DIDA para responder a las demandas del Estado. Así dice, ¿cómo llega un toro a buey? Dice el viejo refrán. ¿Cómo se casa un guardia? Nélida, vamos a agradecerte tu presencia en Enfoque Matinal. Bueno, gracias por darme la oportunidad de estar por aquí. Recuérdense que la DIDA no es resoluta, la DIDA hace abogacía y que todas las resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de la superintendencia están avalados por los reclamos de la gente. Por eso queremos que las personas reclamen para que las leyes se modifiquen en su favor. Bueno, el presupuesto son 180 millones, 5 millones para toda la publicidad, aunque usted no lo crea. Sin hablar de la telefonía. ¿Abogados cuántos son? En la consultoría jurídica tenemos 4. 4 abogados, 250. Defensoría, orientación y defensoría tiene más abogados. Sí, pero en consultoría jurídica son 4. Bueno. Y ustedes aspiran a 500 millones. Saludo a Bolsonaro en Brasil. Bueno, gracias, Nélida. Nosotros vamos a continuar con Enfoque Matinal. Hay mucho más.